Rusia está perdiendo el mercado de gas en Europa y China no se apresura a salvarla. El Kremlin grita sobre un nuevo orden mundial, pero Pekín calcula los beneficios con mucha frialdad. Y aún así, ¿por qué China está frenando el principal proyecto gasífero de Rusia? ¿Por qué Moscú y Pekín de repente empezaron a hablar de un orden mundial justo? ¿Y por qué la frase sobre las causas originales de la guerra es ahora tan importante para el Kremlin? Hoy analizaremos cómo Rusia intenta reescribir las causas de la guerra. ¿Por qué China en parte le sigue el juego en esto? ¿Y quién dicta realmente las reglas en esta extraña alianza? Así que suscríbete al canal y dale like para mimar a los algoritmos de YouTube. Rusia intenta convencer al mundo de que las sanciones solo les benefician, mientras que China muestra muy cortésmente que la amistad es una cosa, pero el dinero y la dependencia energética son otra conversación aparte. Sí, parece que Pekín todavía no tiene prisa por salvar al Kremlin de la crisis del gas, porque el ruidoso proyecto Fuerza de Siberia 2, que Moscú vendía como la nueva superarma energética contra Occidente, vuelve a quedar en el aire. Rusia y China no lograron llegar a un acuerdo sobre la construcción del nuevo gasoducto. Esto lo reconoció el propio Kremlin tras las negociaciones entre Putin y Xi Jinping en Pekín. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró que las partes, en general, han alcanzado un entendimiento sobre la ruta y los principios de construcción, pero que aún no hay plazos concretos. Es más, en la lista final de acuerdos firmados, este proyecto ni siquiera se menciona. Pero es que la Fuerza de Siberia no es solo un gasoducto para Rusia en este momento. Es un intento de salvar su imperio gasístico tras la pérdida del mercado europeo. Antes de la invasión a gran escala, Europa era el principal comprador del gas ruso. Pero después del año 22, las exportaciones cayeron drásticamente. La UE empezó a rechazar los recursos energéticos rusos y Moscú se quedó con una enorme infraestructura y yacimientos que ya no generan los mismos beneficios de antes. Por eso el Kremlin impulsa tan activamente su Fuerza de Siberia. Según el plan, el nuevo gasoducto debe extenderse casi 2.600 kilómetros. La capacidad es de 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Moscú claramente contaba con que, debido a la inestabilidad en Oriente Medio y los riesgos energéticos globales, Pekín aceptaría más rápido, pero eso no sucedió. China continúa con una política muy cautelosa, sin movimientos bruscos, sin conflictos públicos, pero también sin el deseo de volverse energéticamente dependiente de Rusia. Tras la pérdida del mercado europeo, el Kremlin necesita cada vez más a China económicamente, y Pekín lo entiende perfectamente y aprovecha la situación para negociar. Al mismo tiempo, el Kremlin intenta presentar la situación de la manera más tranquila posible. Dicen que el trabajo continúa, que se están acordando los detalles, que hay entendimiento mutuo, pero aún no existen acuerdos claros. Y sin este proyecto, a Rusia le será mucho más difícil compensar las pérdidas del mercado europeo. Y esta es otra señal de que incluso los socios más cercanos de Moscú no se apresuran a invertir en el futuro ruso tan activamente como quisiera el Kremlin. Porque una cosa es comprar recursos baratos y otra muy distinta es atar tu economía a un país que lleva varios años bajo sanciones y librando una guerra prolongada. China aquí actúa de manera muy pragmática, como de hecho siempre lo ha hecho. No hay amistad eterna, solo cálculo frío. Además, Rusia y China firmaron una declaración conjunta sobre la formación de un nuevo orden mundial. En el documento se autodenominan fuerzas constructivas y declaran su deseo de reconstruir el sistema global de relaciones internacionales. El texto fue publicado por el servicio de prensa del Kremlin. En la declaración, Rusia y China se quejan de la hegemonía, el neocolonialismo, la presión unilateral y los intentos de ciertos países de gobernar el mundo. Estados Unidos no se menciona directamente, pero la insinuación es tan obvia que se podría cortar con un cuchillo. Moscú y Pekín afirman que la era del mundo unipolar está llegando a su fin y que el mundo está pasando a la policentricidad, es decir, a un sistema donde la influencia se distribuye entre varios centros de poder. A continuación, en el texto, Rusia y China comienzan a enumerar los principios sobre los que debe basarse este nuevo y justo orden mundial.
Por ejemplo, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la resolución pacífica de los conflictos, la inadmisibilidad de la hegemonía, el rechazo a la presión y la coerción, el derecho de cada país a elegir sus aliados de manera independiente, la inadmisibilidad de las guerras por poderes y la expansión de bloques militares. Y aquí, en el documento, comienza el género de la fantasía política, porque todo esto lo firma ahora Rusia, un país que lleva 4 años librando una guerra a gran escala, ha ocupado territorios ajenos y amenaza regularmente a sus vecinos. Y junto a esto lo firma China, que constantemente habla sobre el posible regreso de Taiwán, incrementa activamente su influencia militar y aplica el derecho internacional de manera muy selectiva según sus propios intereses. Resulta especialmente interesante el punto sobre el derecho de los estados a elegir de manera independiente a sus socios y alianzas internacionales. Recuerdo que fue precisamente el deseo de Ucrania de acercarse a la UE y la OTAN lo que Rusia, durante años, calificó como una amenaza para la seguridad y utilizó como una de las justificaciones para la invasión. El Kremlin intenta vender muy activamente la idea de que Occidente supuestamente está perdiendo el control sobre el mundo y que el futuro pertenece al multipolarismo. El problema es que, incluso en sus relaciones mutuas, Rusia y China no parecen ser socios en igualdad de condiciones. Porque mientras Moscú habla de un nuevo orden mundial, Pekín tranquilamente retrasa las negociaciones sobre el gas, consigue condiciones favorables y se comporta como una parte que entiende perfectamente que Rusia ahora depende mucho más de China que China de Rusia. Y después de todas estas conversaciones sobre un nuevo orden mundial, Moscú y Pekín pasaron al tema por el cual, al parecer, se organizó todo este espectáculo diplomático. Porque el mensaje principal de la reunión entre Putin y Xi Jinping se refería precisamente a Ucrania. Tras las negociaciones, publicaron una declaración conjunta en la que llamaron a eliminar las llamadas causas fundamentales de la crisis ucraniana. Pero, ¿qué entiende exactamente Rusia por la frase causas fundamentales? Porque para el Kremlin no se trata de la invasión, ni de la ocupación, ni de los misiles, e incluso ni de los miles de muertos. Durante años, las autoridades rusas han promovido la idea de que la causa fundamental de la guerra supuestamente fue la expansión de la OTAN, la orientación de Ucrania hacia Occidente, la política independiente de Ucrania y la existencia de Ucrania fuera de la esfera de influencia rusa. Y ahora China, de manera muy cautelosa y diplomática, pero aún así apoya esta retórica. Sí, Pekín no reconoce oficialmente la ocupación de los territorios ucranianos. Sí, China intenta parecer un mediador neutral, pero cuando en una declaración conjunta con Rusia aparece la frase sobre eliminar las causas fundamentales, eso ya no es simplemente neutralidad. En el texto de la declaración se mencionan al mismo tiempo los principios de la Carta de la ONU, esa misma carta que prohíbe explícitamente la toma de territorios por la fuerza y la guerra de agresión. Y esta es la estrategia clave del Kremlin, convencer de que la guerra supuestamente fue una consecuencia forzada de los errores geopolíticos de Occidente. Por eso Rusia habla constantemente de causas fundamentales, garantías de seguridad, amenazas de la OTAN y una nueva arquitectura de seguridad. Pekín, por supuesto, no quiere un conflicto directo con Occidente, no quiere sanciones secundarias, no quiere una ruptura económica total con Estados Unidos y Europa. Pero al mismo tiempo, a China le conviene que Occidente permanezca debilitado, dividido y obligado a gastar recursos en una guerra prolongada. Por eso Pekín sigue jugando su juego favorito. Formulaciones lo más ambiguas posible, ambigüedad diplomática y declaraciones pacificadoras sin una condena directa a Rusia. Y eso es precisamente lo más peligroso en este momento. Porque cuando las dictaduras empiezan a hablar de paz duradera, el mundo suele recibir noticias muy inestables. Como siempre, les recuerdo que se suscriban, den like y escriban en los comentarios si consideran que China es un verdadero aliado de Rusia o si Pekín simplemente está aprovechando la debilidad del Kremlin. Porque cuanto más avanza esta historia, menos parece una amistad entre socios iguales.